Hola, buenas tardes a todos. Estaremos ahora dando inicio a la sesión de hoy con uno de los invitados que es Sneider Rojas, que bueno, ya se encuentra acá. Él es administrador de empresas agropecuarias, es magíster en desarrollo rural y se ha desempeñado en planeación de estrategias, planes territoriales del enfoque de programas de desarrollo con enfoque territorial, PDET. Centra su trabajo en la planeación participativa, el trabajo comunitario y el diálogo intercultural entre comunidades indígenas y campesinas. Es coordinador del eje temático de la Fundación Foro en Política y Democracia de la Región del Sur Occidente. Entonces, pues le damos la bienvenida a Sneider y le damos la palabra. Buenas tardes, ¿ahí me escuchan bien? Perfectamente. Vale, pues me presento ya acá, digamos, dan una presentación, pues mi nombre es Neider Rojas, el profe Jairo Arias me había invitado a participar de esta clase, y más que una clase es un compartir, digamos, de estos ejercicios, tanto de acompañamiento, de apoyo y también de, digamos, y de investigación que se han desarrollado sobre todo en el suroccidente colombiano. Entonces, pues vamos a trabajar como una hora, después dejamos una sesión de preguntas y, bueno, inclusive si vamos avanzando y creen que alguien deben preguntar, pues no duden en hacerlo, ¿vale? Voy a hacer como una, digamos, una introducción, digamos, bastante rápida, y voy a presentarles una exposición que hice, ¿vale? Entonces voy a acá. Y por temas de internet, yo voy a quitar la cámara, ¿vale? Para que no tenga dificultad. Ok. ¿Ahí están mirando la presentación? Sí se ve. Vale. Entonces, un poco el tema que se iba a tratar el día de hoy tiene un énfasis sobre todo en la juventud. Y entonces se llama Hacia una política juvenil rural, balances y perspectivas, ¿no? Pero antes de hablar de, digamos, de lo que significa la política en sí, y en este caso tiene un apellido que tiene dos apellidos, digamos así, que es lo juvenil y es lo rural, digamos, porque este elemento es importante, dado a que, digamos, focaliza, ¿cierto? Focaliza la intervención del Estado, focaliza la planeación y la intervención del Estado en un grupo poblacional específico que se llaman la juventud, ¿cierto? Entonces, digamos, ahí vamos a estarnos, digamos, moviendo, pero antes de, digamos, de entrar ahí en esa discusión, quisiera un poco contextualizar lo rural, porque parece ser que hay veces, como se ha planteado, lo rural no es homogéneo, ¿no? Lo rural es heterogéneo, y esa heterogeneidad, digamos, y esa diversidad en lo rural, pues permite la riqueza que hay en nuestro país. Entonces, eso lo rural, como es heterogéneo, también, digamos, territorialmente tiene sus particularidades. Entonces, unas particularidades sociales, unas particularidades territoriales, ¿sí? Políticas, administrativas, digamos, tiene como esos matices. Entonces, para hablar de ruralidad, lo primero hay que hacer ese, digamos, esa anotación de que no es homogéneo, es heterogéneo, de que hay muchas particularidades, digamos, en territorio, y que se caracteriza por una diversidad poblacional, ¿sí? De grupos y pueblos indígenas, poblaciones y comunidades afrodescendientes, y poblaciones y comunidades campesinas, digamos que es en su mayoría los que integramos este país, ¿vale? Entonces, ya con esta introducción, pues vamos a hacer como un contexto histórico y digamos, de focalizar esta política rural, ¿vale? Porque
no solamente, digamos, de hecho, pues, el campesinado como tal viene exigiendo la formulación de una política rural campesina, ¿cierto? Entonces, digamos que hay otros grupos poblacionales que lo han venido exigiendo. Entonces, para arrancar, ¿cierto? Le he llamado a esta presentación la lucha del campesinado por el reconocimiento, participación y redistribución de la tierra. Esto tiene como varios hitos, ¿no? Si lo tomamos de los años 50, de 1950 para acá, digamos, yo la divido en tres hitos importantes que arrancan desde las luchas por la tierra, que la consigna principal era tierra para quien la trabaja, más o menos en los años 50 hasta los años 80, ¿cierto? Esta consigna permitió movilizar a las organizaciones campesinas. Esta consigna permitió que se constituyera el Consejo Regional Indígena del Cauca en el departamento del Cauca, que fue la primera organización indígena en Latinoamérica en organizarse, ¿cierto? Como población indígena, ¿cierto? Esta consigna permitió que se organizaran las comunidades campesinas alrededor de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. Eso no significa que no hubieran otras organizaciones campesinas, sino que, digamos, este contexto permitió que por fin una organización campesina que se llama la ANUC, ¿sí? La Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, fuera una organización que incidiera tanto en la política, incidiera tanto en la reforma agraria, ¿cierto? Y que, digamos, tuviera un alcance nacional, ¿sí? Digamos que la ANUC, digamos, en su tiempo tenía un alcance nacional, tenía una estructura organizativa y era muy participativa e incidente. Entonces, digamos, eso se caracterizó en esas luchas por la tierra. Después llegan los años 80. Acuérdense que en las luchas por la tierra también, digamos, hubo un proceso más o menos de entre los finales de 60, principios del 70, de procesos donde el Estado compró tierras, las distribuyó y donde hicieron toda una política de colonización, es decir, el campesinado, orientarlo hacia procesos de colonización, sobre todo hacia la altillanura, sobre todo a profundizar esa colonización hacia la altillanura. Eh, digamos, esa lucha por la tierra, ¿cierto? Al final, como algunos de ustedes leyeron el informe de la Comisión de la Verdad, ¿no? Yo se los compartí para que ojalá le echaran un vistazo a ese informe muy importante. Digamos, el campesino empezó a ser víctima de esa reforma, ¿no? Empezó a ser víctima también de esos grupos armados, empezó a ser víctima sobre todo de los terratenientes. Entonces, ese periodo determinó digamos, como digamos, esos procesos esos mínimos procesos de redistribución que existieron en el país y ese proceso de colonización que llevaba el gobierno, ¿cierto? Para suministrar o para entregar tierras al campesinado. ¿Sí? Que no, digamos que varios estudios y varios académicos consideran pues que no fue digamos, no fue un proceso de distribución efectiva, sino que tuvo muchos inconvenientes a nivel político, pero también a nivel de lo que le significó ese intento de reforma agraria para el campesinado. Acuérdense que en el 72, 73 se dio el Pacto de Chicoral, ¿cierto? Donde terratenientes y los gremios productivos hicieron un pacto de no dejar avanzar la reforma agraria, ¿cierto? Inclusive a partir de ahí, muchos estudiosos consideran que hubo una contrarreforma agraria. Entonces, digamos, ese es un primer hito. Después, más o menos en los 80, ¿cierto? Entra un tema de los campesinos que lograron ubicarse en las zonas andinas, lograron ubicarse sobre todo Caquetá, Putumayo, Cauca, hacia el Catatumbo, ¿sí? Sobre todo digamos, estas zonas alejadas de los centros urbanos, de los cascos urbanos, inician una lucha bastante fuerte por la dotación de bienes públicos, es decir, construcción de vías, construcción de escuelas, construcción de hospitales, ¿sí? Como tener unas garantías mínimas de acceso a derechos, ¿sí? A derechos básicos. Entonces, digamos, esta lucha, digamos, y eso uno lo puede ver a partir de o mediados de los 80, con los paros y las movilizaciones que empiezan a gestarse, sobre todo en el suroccidente
colombiano, el paro del macizo, ¿sí? Del 99, y varios paros que se empiezan digamos, a surgir después digamos, de este ejercicio. Ya las tomas de tierra y ya la reforma agraria, digamos, habían pasado a un segundo plano, no porque el campesinado no necesitara tierra, sino que más bien, digamos, la contrarreforma había sido tan grande, la persecución, la estigmatización y el asesinato de líderes había sido tan grande que pasó a un segundo tema, pasó, digamos, a un segundo escenario. Y entonces el primer escenario se volvió un tema de lucha por la dotación. Esto también articulado un poco, acuérdense que en los años 70 arrancó todo lo que se llamó la Revolución Verde, ¿no? En Colombia, que era la tecnificación de la agricultura. Entonces, que los sistemas de riego, que la fertilización, que el paquete tecnológico que se denominó a partir de los 70. Entonces, eso fue otro hito histórico, ahí como para pasarlo, digamos, rápido. Y después viene, a partir de los 90, viene este ejercicio de el reconocimiento. ¿Cierto? Recuerda que en el 91 se firmó la Constitución Política de Colombia, de 1991, y la Constitución Política reconoció a unos grupos poblacionales y a otros no los reconoció, ¿cierto? Y le dio, digamos, ciertos derechos, digamos, y a otros, digamos, digamos que menos derechos, y a otros no les dio ningún derecho, ¿no? Esta es la Constitución del 91. Entonces, en la ruralidad colombiana, ¿cierto? Esta Constitución reconoció al movimiento indígena, ¿cierto? Al movimiento afrodescendiente y al campesinado, ¿cierto? Como venían de esa visión de que el campesinado simplemente era un actor productivo, es decir, el campesino solamente va a trabajar la tierra y punto, ¿cierto? Va a producir alimentos, va a producir materias primas y punto. Entonces lo consideran obrero rural o trabajador rural. Acuérdense que en todos los finales del siglo XX esta discusión, ¿qué papel va a jugar el campesinado? ¿Sí? El campesinado va a ser propietario, ¿cierto? El campesinado va a ser un trabajador rural, un obrero rural, y esta discusión no solamente se daba alrededor digamos, de estos que apalancaban el capitalismo, sino que también esta discusión se daba en la izquierda colombiana, desde el marxismo, del socialismo, ¿cierto? Se da esa discusión, porque ahí, ¿cuál era el rol del campesinado? ¿Cierto? Era abolir la propiedad. Entonces el campesinado que tenía propiedad y luchaba por su propiedad de tierra para quien la trabaja, la tierra se titulaba de manera individualmente, ¿cierto? Entonces eso significaba propiedad. Entonces, digamos, había ya, digamos, esa discusión estaba en boga, estaba presente tanto en los círculos que querían profundizar el incipiente capitalismo, o esos otros círculos que ya más de izquierda que querían instaurar otro modelo. Pero entonces el campesinado ahí, en los dos modelos, lo consideraban un trabajador rural o un obrero rural, ¿cierto? Ya desde un lado, pues desde el empresariado, ¿cierto? El empresariado, como en el caso del valle geográfico del río Cauca, donde hay la producción de caña, pues lo consideraban que era trabajador rural, ¿sí? Que se le denominan corteros de caña, ¿sí? Pero, o obrero también rural desde el Estado. Entonces, digamos que estaban esos, a partir de ahí, a partir de la Constitución del 91, el campesinado se consideró un trabajador rural. Eso no pasó con el movimiento indígena, ¿no? Ojo, recuerda que el movimiento indígena pues tiene derecho a territorio que se llaman los resguardos, tiene derecho a organizarse políticamente que se llaman los cabildos indígenas, ¿cierto? Entonces ellos pueden constituir resguardos, pueden constituir cabildos, tienen jurisdicción propia, eso les permitió el manejo de la educación, ¿sí? Administrar la educación, administrar la salud, ¿sí? Le dio, digamos, otro acceso, digamos, a estos derechos. En el caso de las comunidades afrodescendientes, digamos que aquí uno puede decir que los derechos que tienen las comunidades indígenas. A las comunidades afrodescendientes, los afrodescendientes tienen menos derechos, es decir, solamente se les reconoció la titulación de territorios de colectivos de comunidades negras para el Pacífico colombiano, sobre el litoral del Pacífico colombiano. Digamos, ya hacia lo andino, no, digamos, aunque en lo andino habitan poblaciones afrodescendientes, pues no se le conoce esa territorialidad indígena, ¿cierto? Afrodescendiente.
Lo otro es que también se les reconoce a ellos la figura política que se llaman los consejos comunitarios. Algunos de ustedes los habrán escuchado. Entonces, pero no les dieron jurisdicción propia, no les dieron manejo administrativo de la educación, de la salud, digamos, eso sí quedó todavía, digamos, como en deuda para las comunidades afrodescendientes. Y pues ya las comunidades campesinas quedaron reducidas a trabajadores rurales o obreros rurales. Eso se puede rastrear cuando uno revisa la ley 160 del 94, ¿sí? Digamos, mira, esa, digamos, esa conceptualización que le dieron a lo campesino, y pues lo que así como se dice, ¿no? Lo que se nombra no existe, entonces pues si la Constitución y la ley 160 reconoce al trabajador rural y al obrero rural, pues significa que hacia dónde van las políticas, ¿sí? Hacia dónde van los programas, hacia dónde van los proyectos, hacia dónde van los COMPES, hacia dónde van los planes de desarrollo territorial, ¿sí? Entonces, pues al trabajador rural pues lo que necesita es cierta garantía de derechos, como educación, como salud, pero pues no generan una política específica para el apoyo, para el fortalecimiento. Mientras que en el caso de comunidades indígenas y en el caso de comunidades afrodescendientes, la situación es diferente porque sí hay, desde lo jurídico, sí hay un reconocimiento, ¿cierto? Entonces, ese peso jurídico, no solamente, digamos, ese peso jurídico se traduce en intervención del Estado, asignación presupuestal digamos, manejo presupuestal, manejo administrativo de esos presupuestos. Entonces, creo que estos elementos, digamos, hacen que el movimiento indígena, digamos, tenga una fuerza bastante importante en Colombia. En el caso de afrodescendientes, como lo repito, digamos, hacia el litoral pacífico, nuevamente hacia el litoral pacífico, ¿cierto? Tienen derecho a territorialidades y a nivel de Colombia, sea en la zona andina o en la zona pacífico, tienen derecho a constituir consejos comunitarios, ¿no? Ese es como el papel que le asignaron. No sé si alguien tiene una pregunta hasta ahí. O alguien no está de acuerdo, o cree que tiene otra interpretación, digamos, o va a apelar, no sé cómo o continuamos. Creo que podemos continuar. Ok, perfecto. Ahora bien, este contexto nuevamente lo hago y lo mencionaba al principio. Colombia es un país diverso, ¿cierto? Que, digamos, conviven, coexisten poblaciones tanto indígenas, campesinas y afrodescendientes, ¿no? Ahorita vamos a ver, digamos, por qué. Entonces, como ya hay un avance en el reconocimiento de derechos de las comunidades indígenas y las comunidades afrodescendientes, en los últimos años, más o menos desde la década del 2000, sí, desde la década, digamos, 2005 en adelante, el campesinado que antes se planteaba una consigna de lucha por el derecho a la tierra, ya empieza a cambiar la consigna y de lucha, ¿cierto? Entonces ya inicia un proceso de decir que es que el campesinado requiere un reconocimiento, ¿cierto? Como sujeto de derechos. Es decir, que el campesino se requiere saber cuántos son, dónde están y cómo viven. Sí, porque, por ejemplo, en las estadísticas que maneja el Estado colombiano y que es donde el gobierno toma las decisiones, ¿cierto? Pues usted tiene exactamente, usted lo pueden corroborar en los municipios, ¿cuánta población hay indígena? Digamos, la administración, allá te dicen, hay tanta población indígena. ¿Cuánta población afrodescendiente? Tienen el dato de la población afrodescendiente, pero usted le dice, ¿tiene el dato de la población campesina? Pues no lo tienen. Muchos lo asocian al resto, ¿cierto? Como al resto, a los que no tienen, digamos, un reconocimiento. Entonces, cuando el campesinado decidió empezar a exigir la construcción o que al campesinado se le formulara una política pública campesina, se encontraron con esos tres vacíos. No sabían cuántos eran, no sabían en dónde estaban y no sabían qué necesidades tenían. Y tampoco cómo
¿cómo definir al campesino? Conceptual, ni siquiera había una definición conceptual del campesinado. ¿Sí? No existía, ¿cierto? Entonces, eso ya era un gran limitante, no solamente para, digamos, para generar acciones y que les permitieran un poco, digamos, acciones o inversiones que les permitieran mejorar su condición de vida, sino que, sino que no existía. ¿Sí? Entonces eso se volvió un problema bastante grande, y más aún cuando empezaron las conflictividades territoriales, ¿no? Cuando los indígenas empezaron a decir, voy a constituir un resguardo, ¿sí? Voy a constituir, voy a ratificar un resguardo de origen colonial o republicano, ¿cierto? Cuando las comunidades afrodescendientes dijeron, yo voy a conformar un territorio colectivo de comunidades negras, y cuando algunos sectores del campesinado, no todos, empezaron a decir, yo quiero conformar una zona de reserva campesina. O otro sector dijo, yo quiero conformar unas zonas agroalimentarias campesinas, ¿sí? Entonces, ahí empezó a haber unas conflictividades bastante grandes. Y claro, cuando empezaron a haber las conflictividades, el Estado, los tomadores de decisión, el gobierno, no sabían entonces quiénes eran campesinos, cómo se podían definir los campesinos, dónde estaban, qué necesitaban, lo que ya habíamos estado conversando. Eso le significó a las organizaciones, eso le significó a las organizaciones, campesinas, sobre todo el Cauca, iniciar un proceso de que lo reconocieran políticamente y jurídicamente. Les voy a cambiar una presentación acá. Un minuto. ¿Están viendo ahí la diapositiva? ¿La nueva? Sí, ahora Sí, sí. sí. Sí, Esa- se visualiza. Sí, Esa señor, situación, sí, señor. esa situación llevó a las organizaciones campesinas, ¿cierto?, a plantearse una nueva ruta de movilización e incidencia. Ya la coloco ahí. Ojalá, creo que esta se la compartí, esta presentación del DANE. Entonces, los campesinos, como le decía, más o menos en el 2005, empezaron una lucha por el reconocimiento político de derechos. Entonces, en las movilizaciones, a exigir que se le reconociera al campesino como sujeto de derechos. En un primer momento se utilizó la movilización, ¿sí?, el bloqueo de vías, las asambleas permanentes para exigir ese reconocimiento. Se intentó también a nivel del legislativo. Acuérdense que el senador Castilla en su periodo presentó una ley de reconocimiento de los derechos campesinos, que luego Alexander López del Pueblo la retomó y la volvió y la presentó. Entonces arrancó una lucha también legislativa. Y pues tanto las movilizaciones, si bien, digamos, los campesinos se hicieron sentir, ¿cierto? Digamos, lograron algunas reivindicaciones específicas, el tema de el reconocimiento como sujeto de derechos no avanzaba. Entonces, ellos interpusieron una demanda, ¿cierto? Una demanda que se la interpusieron al DANE, y esa demanda arrancó como en el 2014, 2015, presentaron la demanda, después en la primera instancia no falló, o falló en contra, después en segunda instancia volvieron y la colocaron. Entonces, un proceso jurídico, que ellos le denominaron como un proceso de litigio jurídico, de estrategia jurídica para el reconocimiento, ¿cierto? Después de hacer varias de tutelas y demandas, lograron que la Corte Suprema de Justicia se pronunciara a partir de la sentencia 229 del 2018, ¿cierto? ¿Y qué decía esa sentencia?
Uno, esa sentencia estaba dirigida para el Departamento Administrativo Nacional, ¿cierto? Para el DANE. Y otro estaba dirigida al Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANN, ¿cierto? La última, ¿sí? ¿Qué es lo que tenía que hacer la última? La historia del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANN, era que debería sacar un concepto de qué es eso de lo campesino. O sea, porque como hablamos, bueno, como históricamente se habla del campesinado, pero no se sabía quiénes eran, cuáles eran los criterios, porque una persona que no tiene tierra, ¿cierto? Se puede considerar un campesino. O, por ejemplo, en una entrevista que nosotros hicimos ya en mi trabajo en el departamento del Cesar, ¿cierto? Le preguntábamos a un Araujo, ¿cierto? Me acuerdo en la familia Araujo, que es, digamos, una familia bien representativa ya en el departamento del Cesar. Le preguntamos que había sido exgobernador, había sido excongresista, y él nos decía, es que yo soy un campesino porque tengo 3.000 hectáreas y las tengo en producción, ¿cierto? Y pues él se consideraba campesino. Entonces, si le iban a preguntar a esa persona cómo se consideraba, pues seguramente iba a decir que se denominaba un campesino. Entonces, no había unos parámetros, unos criterios para definir qué era lo campesino. Eso llevó a que el ICAM, ¿cierto? Empezara a estudiar, con un grupo de expertos, empezar a estudiar eso de lo campesino. Entonces, se sentaron con un grupo de expertos y con las organizaciones campesinas. Bueno, cuando ustedes no hablan de campesino, ¿a qué se refiere? Denos un concepto de lo campesino. Entonces, las organizaciones campesinas lo plantearon en 6 dimensiones ese concepto, ¿cierto? Que era una dimensión organizativa, una dimensión cultural, una dimensión productiva, una dimensión territorial, una dimensión ambiental y una dimensión comunicativa. ¿Sí? Esas eran las 6 dimensiones que los campesinos dijeron, si vamos a generar unos criterios para definir el concepto de lo campesino, se deben tener estas 6 dimensiones, ¿no? Lo organizativo, lo cultural, lo productivo, lo territorial y lo ambiental y lo comunicativo. Esas son 6 dimensiones. En esa negociación, ¿alguien levantó la mano? Sí, antes de hablar de la negociación, ¿esta diapositiva está cargada? Sí, no, La página. sí, yo se las envié, yo las compartí al Okay. profe Jairo, Perfecto. pero se las puedo enviar nuevamente, ¿vale? Perfecto, sí, está interesante lo de las 6 características. Las 6 dimensiones, sí. Entonces, esas Perdón, dimensiones. dimensiones. Sí, entonces, ¿hay alguna otra pregunta? Bueno. Sí, Neider, no solo ¿Sí? una aclaración, Ajá. una aclaración, y es que en esa discusión y en esa construcción de ese concepto campesino, digamos que no fue tanto con la participación del campesinado, sino sobre todo de expertos. Entonces, digamos, esas dimensiones son algunas dimensiones que en medio del debate y de la discusión de los expertos decidieron que deberían de quedar. Porque finalmente cuando los campesinos y las campesinas leemos el concepto y miramos las diferentes dimensiones, pues hay cosas donde no nos encontramos mucho. ¿Por qué? Pues porque en este Estado colombiano siempre buscan a los expertos para hablar de las cosas que a veces no son tan expertos, porque en ese tema pues deberíamos de haberlo hecho nosotros y nosotras mismas. Pero el Estado dijo que tenía que ser el ICANN y los expertos. De acuerdo, muchas gracias por esa aclaración. Exactamente, digamos que en ese grupo, bueno, digamos como la discusión se divide en dos, ¿no? Como los técnicos del DANE, los técnicos del ICAM y unos expertos académicos. Y por el otro lado, habían algunos delegados de las organizaciones campesinas. Como le digo, las organizaciones campesinas planteaban 6 dimensiones, ¿sí? Lo organizativo, lo cultural, lo productivo, lo territorial, lo ambiental y lo comunicativo. En esa negociación, al final, como acaba de decir Alex, quedaron solo 4. Es decir, el grupo de expertos, ¿cierto? Y las instituciones dijeron no. Al organizativo no le llamamos organizativo porque eso llama más a lo político, le llamamos asociativo. Por eso es que aquí usted en la diapositiva ven asociativo, ¿cierto? Los otros 3 lo dejaron cultural, lo productivo y lo territorial.
digamos, lo ambiental y lo comunicativo lo enviaron como a la nevera. Eso digamos, no se definió, digamos, no aceptaron esos otros dos conceptos, que esa sigue siendo la lucha, como lo plantea Alice, de las organizaciones campesinas, de decir, se requieren incorporar otras dos dimensiones, ¿cierto? Que no están reconocidas como tal. Y eso para el campesinado y para la política es elemental. O sea, por ejemplo, que no reconozcan la dimensión ambiental es un problema grandísimo para el campesinado, sobre todo el campesinado que vive en la zona andina. ¿Por qué? Porque es que al considerarlo no un sujeto ambiental, como si se consideran a las poblaciones afrodescendientes y a las poblaciones indígenas, entre la ley segunda o la ley de zona de reserva forestal y el campesinado rigen. Es decir, no pueden haber titulaciones no pueden haber titulaciones de tierras a campesinos en tipo B y C, tipo B y A de la zona ambiental o de la zona de reserva ambiental o de ley segunda. Entonces, muchos de los campesinos que viven sobre todo en la zona andina, ¿cierto? Desde, cuando digo la zona andina, es sobre todo la cordillera central, ¿sí? Donde va Huila, Tolima, Cauca, Nariño, ¿sí? Y Cundinamarca, todo eso. Muchos de estos campesinos tienen esa limitación. ¿Por qué? Porque están en ley segunda, y en ley segunda no le pueden dar títulos de propiedad privada porque al campesinado lo consideran, ¿cierto?, un devastador ambiental. Lo consideran alguien que no cuide el medio ambiente, porque pues vienen de ese enfoque reduccionista, que el campesino simplemente era un productor, un trabajador rural, sí, desde ese enfoque reduccionista, ¿cierto? Entonces, ahí, por ejemplo, hay un limitante, y por tanto la lucha del campesinado en este momento es que lo reconozcan también como un sujeto ambiental. ¿Para qué? Para que a partir de unos planes ambientales, a partir de unos ejercicios agroecológicos, prácticas agroecológicas, el campesinado pueda trabajar, pueda intervenir también en las zonas forestales. Y no es que les vayan a titular tierras, es que los campesinos ya viven ahí. ¿Sí? No es que ellos hace ratísimo están ahí. ¿Sí? Desde antes de 1900 ya están viviendo en esos territorios. Lo que no están es, sus territorios no están constituidos legalmente. O sea, no tienen una escritura, no tienen un documento de propiedad, ¿cierto? Pero ellos, digamos, legítimamente ocupan esos territorios desde hace muchos, muchos años. Entonces, mire la importancia de ese reconocimiento ambiental, ¿cierto? Que les permite una titularidad ya sea individual o colectiva en esos territorios, ¿sí? Porque entonces se puede definir una política pública de juventud, se puede definir una política pública de campesinado, pero si no se lo considera ahí, por ende, ya está excluido el campesinado que vive y ocupa esos territorios. O sea, digamos que por eso son, digamos, esas fallas jurídicas muchas veces del no reconocimiento del campesino como sujeto de derechos. Entonces, en toda esta discusión al final terminaron siendo 4 dimensiones, ¿no? Y ahora, bueno, ¿qué hacemos con esas dimensiones? Entonces el DANE, ¿cierto? El DANE dijo, pues vamos a hacer unas encuestas, ¿cierto? Donde miremos a ver cuál es la población campesina, dónde está, cuál es, qué representa esa población campesina. Y precisamente esa encuesta la hicieron a partir de las 4 dimensiones que acabamos de ver, que son los circulitos que ustedes ven en la presentación. La dimensión productiva, la dimensión cultural, la dimensión territorial y la dimensión asociativa. Entonces hicieron unas preguntas alrededor de la cultura política, hicieron unas preguntas alrededor de la producción, ¿cierto? Hicieron unas preguntas. Pero como ya habían unos instrumentos de censo, acuérdense que ahí estaba el Censo de Población y Vivienda 2018, ¿cierto? Pero estaba el Censo Agropecuario que se hizo en el 2014. Dijeron, estos instrumentos ya están ahí, eso nos definen, ¿cierto? Unos criterios. Mínimamente, por ejemplo, el tema de calidad de vida, ¿cierto? La sacamos de la encuesta de calidad de vida. Entonces, la dimensión cultural, de ahí extraemos información. La dimensión territorial las extraemos de esa encuesta de calidad de vida también. Y la dimensión productiva la sacan de esta encuesta integrada de hogares y la encuesta nacional agropecuaria, ¿cierto? Y se hizo entonces una encuesta piloto en varios de los departamentos, creo que aquí están, ¿cierto? Donde se hizo la encuesta. Y en conclusión, ¿cierto? En conclusión, aquí está, es donde se hizo, ¿cierto? Se hizo
como se dividió en regiones, entonces una región era Barranquilla, otra Bogotá, Bucaramanga, Cali, Manizales, Medellín. Digamos que estos puestos, digamos, fueron, digamos, donde se coordinó toda la aplicación de la encuesta, y aquí está, este sí es el mapa, cómo se dividió la encuesta. Entonces está el Caribe, que está el Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre. En la región oriental, Boyacá, Cundinamarca, Meta, Norte, Santander y Santander. Central, Antioquia, Caldas, Caquetá, Huila, Quindío, Risaralda y Tolima. Pacífico está Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca. Está Bogotá y están departamentos y el departamento del Cauca, que fue como digamos, como toda esta lucha de reconocimiento arrancó desde el departamento del Cauca, entonces lo dejaron como prioridad también en este ejercicio. Entonces, se hizo en Bogotá también, se preguntó en las ciudades, ¿sí? En algunas ciudades, porque se parte también de digamos, de que el campesinado también fue desplazado. O sea, no migró a las ciudades porque sí, sino que el mismo conflicto armado, las mismas condiciones sociales, las mismas condiciones económicas que vivían en sus territorios, la misma distancia geográfica, ¿cierto? Hizo que muchas familias campesinas migraran a las ciudades. Entonces, también porque la pregunta era si se consideraba campesino, porque ojo que la pregunta acá no es, digamos, acá es usted cómo se identifica. ¿Sí? Encontramos, por ejemplo, que como indígenas se identificaban como campesinos, o inclusive hay habitantes rurales como se identificaban, no, yo soy indígena, campesino y afrodescendiente. Yo soy indígena y campesino. Yo soy afro y campesino. Y aquí se viene toda una discusión para los académicos, una discusión muy importante, y se viene una pregunta: ¿quién definió lo indígena? ¿Quién definió el concepto de lo indígena? ¿Quién definió el concepto de lo afrodescendiente? ¿Quién definió el concepto de lo campesino? Esto, cuando en los territorios eso es una mezcla, digamos, hay unas mezclas de todo lado. Ustedes, digamos, yo soy de una vereda que se llama San José, que antes se llamaba La Laguna, que queda en Izzacauca, y ahí usted encuentra comunidades indígenas, comunidades campesinas, encuentra gente que se considera como campesina, otra gente que se considera como indígena. Digamos, ¿por qué? Pues porque eso obedece a otras dinámicas rurales más que a unas dinámicas de conceptos, ¿no? Entonces, eso es como el ejercicio. En conclusión, esta encuesta está para que la revisen, van a encontrar ahí cantidad de, digamos, de información, ¿cierto? Y esta encuesta determinó que más o menos en Colombia existen 14 millones de campesinos, ¿cierto? 14 millones de campesinos. El 30% de la población colombiana se identifica como campesina, es decir, hay una población inmensa campesina, inmensa, ¿cierto? Y esta encuesta también determinó esos 14 millones donde viven, ¿sí? Inclusive te pueden sacar si tienen vivienda o no tienen vivienda, ¿sí? ¿Qué condiciones vive? ¿Cierto? Y entonces esta encuesta en parte solucionó esas 3 preguntas con las que arrancábamos. ¿Quiénes son los campesinos y cuántos son? ¿Cierto? ¿Dónde viven y qué necesidades tienen? Entonces mira la información tan importante que surgió a partir de esta lucha organizativa, ¿sí? Porque eso ya les permite entonces al campesinado, y aquí salgo de ya les permite, ¿cierto?, exigir una política pública campesina. Y eso fue lo que iniciaron en la movilización pasada, exigir una política pública del campesinado. Pero ya vamos a hablar de eso. Entonces, como les contaba, bueno, se definieron estrategias políticas sobre todo de la Mesa Campesina del Cauca, donde, digamos, como les decía anteriormente, la movilización era parte importante del proceso. Se constituyeron unas mesas de interlocución y negociación con el Estado colombiano. Se inició el litigio jurídico es precisamente esta sentencia que le acabo de comentar, ¿cierto?, que sacó la Corte Suprema de Justicia, que era necesario que las instituciones avanzaran en precisamente en contar al campesinado, en definir al campesinado, ¿cierto? Y que terminó en que el DANE lo incluyera en una primera encuesta piloto. Se hicieron también unas estrategias legislativas, y esto es muy clave porque muchos campesinos empezaron a pensar, y
a empezar a llegar a escenarios de gobierno local, es decir, en municipios, caso INSA, caso La Vega, caso Argelia, en el caso del Cauca, y si uno se pone a ver en otros municipios de Colombia, se va a encontrar que muchos campesinos empezaron a ocupar estos, digamos, a llegar a estos espacios institucionales, ¿no? Con falencias, con debilidades, con muchos retos de aprender, porque el Estado son otras reglas. Una cosa es ser organización y ser oposición, y otra cosa es ser gobierno. Seguramente a nivel nacional eso lo vamos a vivir estos 4 años, ¿cierto? Entonces empezaron a llegar acá. Frente a eso, entonces, digamos, como para ir recogiendo, empezamos a encontrar que en lo rural, que es heterogéneo, que es diverso, que tiene unas particularidades, entonces empezamos a encontrar a partir de este recorrido que hay diferencias, pero también similitudes entre lo étnico y lo campesino, ¿sí? Cada uno tiene digamos, sus particularidades, sus reivindicaciones y sus apuestas políticas, ¿cierto? Entonces, cuando uno se pregunta, por ejemplo, alrededor de la formulación de una política pública de juventud rural, va a pasar por todas estas discusiones que acabamos de ver, de lo étnico, y lo étnico está lo afrodescendiente y lo indígena, y de lo campesino, que es en este momento lo que está planteando. Y pues todo este recorrido de lo campesino, ¿cierto? Nos lleva a la pregunta, ¿qué es la identidad campesina? ¿Cierto? Que precisamente es eso que se está en construcción. Seguramente van a salir más dimensiones, seguramente viene un ejercicio muy fuerte del tema de la mujer rural, ¿cierto? Digamos que este gobierno, el reconocimiento de la mujer rural dentro de eso, de lo campesino, qué es, cómo se considera, ¿cierto? Eso, digamos, son estas discusiones en este momento que se empiezan a plantear desde tanto las organizaciones de mujeres como de las organizaciones campesinas. Ahora, frente a eso, entonces, ¿qué son las políticas públicas? ¿Cierto? Seguramente en alguna sesión de ustedes plantearon y definieron una política pública, que en conclusión una política pública es un instrumento de planeación que tiene el Estado, que tienen los gobiernos para intervenir una población específica, para intervenir un sector específico. Eso en términos generales son las políticas públicas, ¿no? Son instrumentos de planeación que generalmente están a 10 y 12 años, ¿cierto? Para focalizar, para priorizar, para intervenir un sector específico. Puede ser sector de agricultura, el sector de industria, educación, salud, o unas poblaciones específicas. Es decir, pueden ser poblaciones indígenas, pueden ser poblaciones afrodescendientes, pueden ser jóvenes, pueden ser mujeres, pueden ser adultos mayores. Digamos que aquí digamos una política pública, las políticas públicas, en términos, seguramente alguien más tiene otras clasificaciones, pero yo las dejo solo en estas dos. Las políticas públicas están dirigidas a lo sectorial, es decir, a lo productivo, a lo educativo, a lo de salud, a lo de infraestructura, ¿cierto? Y a lo poblacional. Y lo poblacional ya son jóvenes, mujeres, incluyen indígenas, ¿sí? Digamos aquí, población en situación de discapacidad. Y como le digo, una política pública más o menos se proyecta a 10 a 12 años. Que hay un problema con las políticas públicas, y es que muchas veces las políticas públicas, casi a todo el mundo le hacen políticas públicas. Es decir, ese es casi como un instrumento que ya no se le niega a nadie. Hay veces se llaman políticas públicas, hay veces se llaman COMPES, pero es lo mismo, ¿sí? El COMPES de productividad, el COMPES de educación, el COMPES no sé qué, no. Es una política más o menos a 10, 12 años, ¿cierto? Que, digamos, muchas veces determina o dirige una intervención de los gobiernos, ya sean estos gobiernos nacionales, departamentales o municipales. ¿Sí? Una política pública la puede hacer un municipio, la puede hacer un departamento o la puede hacer del nivel nacional, ¿cierto? ¿Cuál es digamos, entonces uno se pregunta, bueno, ¿y por qué razón entonces no hacen políticas públicas para las poblaciones que, digamos, que lo necesitan? Porque sencillamente las políticas públicas requieren de recursos para invertir.
porque es que la política pública no es un documento y que luego se sanciona en el Consejo Municipal o se sanciona en la Asamblea Departamental o la sanciona el alcalde o el gobernador, sino que una política pública en esencia lo que debe tener es un presupuesto de inversión, ¿cierto? Solo para ponerles de ejemplo, en sus municipios, esto es una tarea que les dejo, pregunten cuántas políticas públicas en este momento hay aprobadas. Si alguien me puede decir, en mi municipio hay 10, yo conozco, por ejemplo, en el municipio de Corinto hay 8 políticas públicas aprobadas que no han iniciado. Entonces les dejan 1 milloncito, 2 millones, 1.500.000, 800.000 pesos, que una política de esas, para juventud, para una política de mujer, eso no son recursos suficientes para intervenir. Pero entonces si uno se pone, y a nivel nacional eso hay una cantidad de políticas públicas o COMPES, cierto que muchas veces están ahí, pero que no son aplicables. ¿Por qué no son aplicables? Porque sencillamente no tienen un trazador presupuestal. O les trazan políticas públicas que a nivel nacional, que los municipios y los departamentos por obligatoriedad tienen que hacer su política pública. Es decir, una política pública nacional usted se la va a encontrar en la política pública territorial, en el departamento o en el municipio. Y cuando usted se lee las políticas públicas municipales que lo hacen los alcaldes, se da cuenta que es una copia de la política nacional, ¿sí? Con algunos mínimos ajustes, pero es la misma, ¿sí? Entonces, digamos, eso es lo que uno encuentra, digamos, permanentemente a la hora de hacer esa búsqueda y esa revisión de políticas públicas. ¿Que son importantes? Sí, son muy importantes porque reconocen, ¿cierto? Un sector, ya sea un sector o unas poblaciones específicas que requieren una atención prioritaria, ¿cierto? Entonces, digamos, por eso son claves, o porque requieren sacar un sector adelante, ¿cierto? Porque pues, hay que priorizar de todas maneras. ¿El reto cuál es? Que tengan recursos, que tengan asignación o un trazador presupuestal. Y ese trazador presupuestal no solamente debe decir cuántos recursos necesita, sino que debe decir de dónde va a sacar esos recursos. O sea, cuál va a ser digamos, el soporte financiero y que tiene que tener planes, tiene que tener programas, tiene que tener proyectos, tiene que tener metas, tiene que tener indicadores. Eso es clave de la política pública. Pero, por ejemplo, entonces yo ya me devuelvo a la intervención que tenía que hacer y es política pública y juventud. Un país como Colombia que es diverso, y ya les conté esa diversidad, o un municipio donde están las 3 poblaciones, caso norte del Cauca, caso Insal, Oriente, y bueno, y muchos municipios, caso Agustín Codazzi en el Cesar, el Catatumbo, el norte de Santander, Montes de María en Bolívar, Sucre, ¿sí? Todos estos municipios, cuando uno los pone a ver, usted encuentra poblaciones indígenas, campesinas, afrodescendientes, inclusive en otros hay bueno, gitanos, digamos, las poblaciones se pueden ir aumentando. Entonces, una política pública de juventud rural va a pasar por toda esta discusión, ¿cierto? Seguramente, y eso lo podríamos ver ahora, y es que las comunidades indígenas decían, no, es que no, nosotros ya no necesitamos que más leyes, nosotros lo que necesitamos es que se implementen las leyes. Claro, porque, digamos, hay un reconocimiento bastante fuerte. Las comunidades afro dicen, nosotros lo que necesitamos es que se implementen las leyes, pero que se amplíen a otras leyes que no tenemos el reconocimiento. Y los campesinos están diciendo, no, nosotros sí requeremos que seamos sujetos de derechos porque no tenemos ninguna ley. Es decir, cómo se van a implementar las leyes, la normatividad, si nosotros ni nos reconocen. Entonces, imagínense esas diferencias que ya se pueden encontrar a la hora de formular una política pública. Y esa política pública pasa por esas discusiones, porque si no queda una política pública muy vacía, ¿sí? Muy, digamos, con estos elementos que son tan importantes para la planeación, pero que requiere unas particulares y unas discusiones que va desde una dimensión jurídica hasta una dimensión política, territorial, organizativa, ¿vale? Ahora, una política pública tiene unos enfoques, ¿cierto? Ahorita últimamente pues han venido planteando varios enfoques, entonces hay un enfoque de derechos humanos, hay un enfoque diferencial y un enfoque de género. Estos son como los enfoques que han venido, digamos, por norma, por criterio, las políticas públicas deben tener, ¿cierto? Un enfoque de derechos humanos, un enfoque diferencial y un enfoque de género. Eso es, digamos, elemental.
eso es como, digamos, en términos de política pública. Acá, pues, un poco el concepto de lo campesino, pero no vamos a entrar ahí. No vamos a entrar ahí. Vale, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna sugerencia? Profe, buenas tardes. Sí. Habla con Jesús Guerrero de acá de Agustín Codazzi. Ujú. Pues bueno, no más que pues todo está claro, sino de pronto era como hacer un pequeño comentario respecto. Yo pues en este momento me encuentro aquí en la serranía del Perijá y trabajo Ujú. cerca del resguardo indígena Amencue, Misaya y La Pista de los Yupa. Ujú. Y de pronto referente a lo que usted decía, eh, de pronto yo podría decir de que hoy en día el sector rural está desprotegido. Los jóvenes de acá de la zona rural, y voy a hablar específicamente de los indígenas, hoy en día pues el gobierno prácticamente ha invertido o está invirtiendo en esas comunidades, pero esos recursos llegan a otras manos que no tienen que llegar y desvían de pronto eh, los beneficios a esos muchachos indígenas o prácticamente a los indígenas son desviados. Y doy el ejemplo de acá del resguardo. El resguardo hay mucha necesidad, los muchachos carecen de oportunidades. Hay muchos muchachos que ya con sacrificio les toca que de pronto bajar hasta la cabecera municipal a terminar el bachillerato, porque al igual aquí en la escuela donde yo laboro, pues solamente se trabaja hasta noveno. Lo que es 10 y 11 tienen que bajar a Codazzi a terminar sus estudios de media. Y esos muchachos no tienen oportunidades. El resguardo dice que no tiene plata, no les aporta. A ellos les toca que irse desde aquí, desde Milagro Alto hasta Codazzi a pie. Son 2, 3 horas que se echan los muchachos a pie. Entonces, en un momento yo intervine eh, ante de pronto las personas que administran el resguardo indígena y lo que me dijeron a mí era que pues prácticamente si seguía de pronto opinando en cuanto a eso, me trasladaban, me sacaban, me hacían un traslado de aquí de la sede, porque pues a ellos, de pronto a los administradores del resguardo no les convenía o no les servía de pronto una preparación de estos muchachos. Entonces yo diría, profe, de que las políticas públicas hoy en día están es a beneficio de de ciertos personajes y no verdaderamente a donde deberían de llegar esas políticas públicas. Entonces eso era lo que quería participar en cuanto a lo que usted nos explicó. Vale, muchas gracias. Sí, de acuerdo, digamos que, pero por ejemplo, digamos si ahí hay digamos una reflexión y que siempre uno se la plantea y es frente a, digamos eso, frente a las políticas públicas de juventud en el caso que requieren una atención prioritaria a los jóvenes, ¿cierto? En este caso de las comunidades indígenas, eh, es necesario primero una política pública indígena del municipio, o sea, de Agustín Codazzi, y después una política pública de juventud para comunidades indígenas, ¿sí? Porque, digamos porque, claro, tiene focos diferentes, ¿sí? El foco es bastante diferente. Entonces, digamos, precisamente esas reflexiones es que, digamos, hay que empezarlas a tener, porque, por ejemplo, si se plantearía de esa manera, entonces va a decir los cabildos indígenas, ¿cierto? Las autoridades indígenas. Bueno, frente a eso, ¿quién da ese reconocimiento? ¿Nosotros como autoridades o la autoridad municipal? ¿Sí? Y ahí hay, digamos, precisamente esos son los retos de las zonas rurales, ¿cierto? Donde hay esa riqueza eh, de pueblos, de comunidades, ¿sí? Esa diversidad cultural que permite llegar a ese tipo de reflexiones. Uno, claro, digamos,
nosotros en Agustín Codazzi, pues allá uno encuentra las poblaciones campesinas organizadas en la NUC, encuentra consejos comunitarios y las comunidades indígenas, ¿no? Yucpas, que están hacia la serranía del Perijá. Entonces, entonces uno, digamos, como alcalde o alcaldesa, creo que es alcalde de Agustín Codazzi, es frente a eso una política pública de juventud rural, ¿qué elementos debe tener para formularse? Cuando el municipio tiene las 3 poblaciones, ¿cierto? Cuando hay una necesidad urgente alrededor de atender la población joven que está en lo rural y que por las pésimas condiciones sociales, económicas, ¿cierto? Por obligatoriedad le toca movilizarse a las ciudades o irse de los territorios. Digamos, ese es un elemento ahí que es el reto de las organizaciones, pero también de las entidades territoriales, inclusive de las autoridades indígenas, autoridades afrodescendientes, comunidades campesinas, empezarse a pensar ese tipo de propuestas y de apuestas políticas públicas. ¿Sí? Porque se puede formular, ¿sí? Pero eso qué tan efectiva, qué tan estratégica y qué tan incidente va a ser verdaderamente en la población, o simplemente va a ser un checklist del alcalde para cumplir con un requerimiento, ¿cierto? Entonces es como los retos que se empiezan a encontrar ahí, que se empiezan a enfrentar ahí, y que es necesario empezarlos a poner, digamos, sobre la mesa. Último, quería como mostrarles esta diapositiva que está acá, esta presentación, ¿cierto? Es esta. Entonces, mira, esta diapositiva me parece muy importante porque nos determinan los niveles de planeación y gestión pública. Es decir, nos determina cuáles son los instrumentos de planeación que existen en los territorios, ¿cierto? Que existen a nivel nacional y los tiempos que hay. Entonces, aquí nos encontramos, por ejemplo, los instrumentos de planeación que hay. Entonces, encontramos los planes de desarrollo nacional, ¿cierto? Que está reglamentado por la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo 152 de 1994, que ese es el Plan Nacional de Desarrollo que en este momento el gobierno de Petro y Francia Márquez van a empezar a construir, van a empezar a formular, ¿cierto? Tienen de aquí hasta marzo para su aprobación. Tienen los planes de desarrollo departamental y que lo reglamenta la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo 152 del 94, y que estos ya están terminando, ¿no? Estos planes de desarrollo departamental y planes terminan el próximo año. Y a nivel local encontramos los planes de desarrollo municipal, ¿sí? Los que hacen los alcaldes en sus 4 años y también están ya terminando. En el marco de esos, ya sea el Plan Nacional de Desarrollo, el plan de Desarrollo Departamental o el Plan de Desarrollo Municipal, encontramos unos instrumentos de planeación que son claves a la hora de trabajar, y es el Plan Plurianual de Inversiones, y este es el que define las fuentes de financiación requeridas para la ejecución del plan de desarrollo, ¿cierto? Ese plan, o sea, nosotros no solamente es necesario conocer el plan de desarrollo nacional, departamental, municipal, sino que se requiere conocer ese plan plurianual que nos va a permitir de dónde se va a financiar. Se requiere conocer el POAI, que es el Plan Operativo Anual de Inversión, es decir, este se aprueba anualmente, ¿cierto? Y este define anualmente el presupuesto que se le va a asignar a programas, a proyectos, a cumplir ciertas metas, a cumplir ciertos indicadores. Y está este que ya es mucho más específico, que es el Plan Anual de Contratación. Estos son como los instrumentos de planeación que hay, digamos, a nivel nacional, a nivel departamental y a nivel municipal. Y están los otros, que ya son los de mediano plazo, que van entre 10 y 12 años, y ahí están precisamente lo que estamos mirando, las políticas públicas de planeación, ¿cierto? Y es una serie de soluciones que se plantean para darle solución a unas problemáticas. Entonces, está a nivel de COMPES, ¿cierto? Y los COMPES, como les decía anteriormente, son unas políticas públicas de planificación que determinan unas acciones y que esas acciones van a solucionar un problema, ya sea sectorial o poblacional. A nivel intermedio, pues están los departamentos, que también pueden formular políticas públicas, ¿cierto? Y tienen la misma condición. Y a nivel municipal, pues también están los acuerdos municipales, que también, digamos, los alcaldes pueden formular políticas públicas ya de orden municipal. Entonces,
Seguramente una política pública en los municipios que son los PATR, los Planes de Acción para la Transformación Regional, y que están muy de las manos con los pactos municipales. Es decir, digamos, se acuerda que entre el 2019 y 2020 se formularon los PEDET, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, y que terminaron en instrumentos de planeación o en documentos de planeación que se llaman los Planes de Acción para la Transformación Regional y los pactos municipales. Eso se considera unos documentos de planificación a largo plazo, y que estos fueron, digamos, fueron los que se negociaron en el Acuerdo de Paz de La Habana entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, la extinta FARC-EP. Y ya tenemos unos de largo plazo que consisten en proyectar que proyectan las instituciones a 15, a 20 años, que la visión 30, que la visión 50, ¿sí? Varios de estos documentos de planeación que se plantean. Ahora, de esos cuáles son de obligatoriedad cumplimiento, es decir, que están reglados y que tienen que cumplirse, si no los sancionan, si no les hacen un seguimiento disciplinario, ¿sí? Son los planes de desarrollo territorial. Estos que están acá a corto plazo, en este momento son los que por ley deben formular y deben implementar. Ya estos, no sé si se ha dado cuenta que muchas veces estos planes de desarrollo territorial deben incorporar algunas acciones, algunos proyectos de las políticas públicas. ¿Cierto? Uno podría considerar que fuera al revés, que la política pública, que es un instrumento de prevención mucho más amplio, ¿cierto? Los planes de desarrollo deberían, digamos, regirse a esas políticas públicas, pero no, los planes de desarrollo nacional consideran, inclusive pueden incorporar algunos elementos de políticas públicas, pero no siempre. ¿Sí? Digamos que esa es una condición. Y acá tenemos, voy a mostrar otra diapositiva, me parece importante también, y es esta, ¿sí? Y esto es el ciclo de la gestión pública, es decir, aquí van a encontrar, acuérdense que el próximo año vienen elecciones locales, ¿no? Entonces, para las elecciones locales, los que quieren aspirar a ser alcaldes, a ser gobernadores, deben presentar un programa de gobierno. Ese programa de gobierno lo deben presentar en los meses de abril, mayo, junio y julio del 2023, ¿cierto? Los deben presentar ante la registraduría. Y pues, digamos, muchas veces muchos candidatos lo que hacen es que prometen muchas cosas, pero así de manera verbal, pero ya en estos documentos que deben entregarse a la registraduría y que van a hacer la ruta de trabajo en sus próximos 4 años, muchas veces no incorporan lo que dicen en público, ¿sí? Incorporan otras cosas. Entonces, aquí es clave este tema de incidencia. Entonces, si se va a plantear una política pública a nivel local de juventud rural, precisamente es aquí donde estoy señalando la flecha y estos circulitos morados, donde se debe hacer incidencia para que todos los candidatos en los programas de gobierno incorporen esa acción, ¿cierto? Ya en el mes de octubre del 2023 vienen las elecciones locales, ahí ya se elige, ¿cierto? Se elige un alcalde, un gobernador, y ya a partir del 2024, en enero, en febrero, en marzo, en abril y en mayo, ¿cierto? Estos meses, se debe formular el plan del plan de desarrollo. Estos circulitos rojos. Ahora, este plan de desarrollo tiene una exigencia, y es que este plan de desarrollo debe surgir del programa de gobierno que presentó el candidato. Es decir, debe incorporar todos los elementos que ellos en campaña electoral le propusieron a la ciudadanía a partir del documento, no del discurso, sino del documento. Entonces, los alcaldes deben transferir este programa de gobierno a formular este plan. Claro, aquí ya en el plan de desarrollo lo ponen mucho más amplio, es decir, escuchan otros sectores, segura otras acciones, otros programas, otras metas, pero aquí se formula, es decir, si acá en estos programas de gobierno, en los círculos morados, definieron que era prioridad en los municipios constituir una política de juventud rural, eso lo deben trasladar después al plan de desarrollo acá, debe quedar incorporado en
en ese documento de plan de desarrollo. Pero acuérdense que hace rato mirábamos que no solamente debe quedar en el plan de desarrollo, sino que debe quedar en el plan plurianual de inversiones. Es decir, que le asignen un presupuesto a esa política. Es clave ese ejercicio. Después viene la aprobación de los POAI, de los planes Plan Operativo de Inversión Anual, los POAI, los planes operativos, los planes operativos anuales de inversión que se aprueban en noviembre, ¿cierto? Y eso es también, ahí les corresponde estar muy pendientes porque ahí es que definen y le asignan presupuesto. Uno encuentra que, por ejemplo, les voy a colocar este ejemplo, con el Plan Nacional de Desarrollo del expresidente Iván Duque, colocaron en el Plan Nacional de Desarrollo un apartado súper grande, súper incidente sobre el tema de mujer. Y súper grande, que uno decía, este gobierno tan incluyente, tan generoso con las mujeres. Pero cuando ya fueron al Plan Plurianual de Inversiones, eso que se plantean en ese plan de desarrollo ya lo fueron acortando, ya lo fueron achicando, ya no muchas de esas acciones y de esas apuestas que se tenían, ya no tenían financiación en el plan plurianual de inversiones. Y cuando eso se llevó al POAI, casi desaparece. ¿Sí? Entonces, digamos que en estos ejercicios de planeación corresponde estar pendiente de los tres, digamos, en los tres escenarios. ¿Sí? Por ejemplo, otra cosa que está pasando ahorita, ya inicia el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, nuestro presidente y vicepresidenta, ¿cierto? Y ahorita arranca la construcción del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Cierto? Frente a eso, las organizaciones juveniles, las organizaciones sociales, frente a eso, ¿qué se están planteando? La formulación, la actualización de esas políticas públicas de juventud rural, ¿sí? Entonces, si es así, es la hora de empezar a hacer incidencia en el Plan Nacional de Desarrollo para que eso quede incluido como una meta, pero no solamente debe quedar en el Plan Nacional de Desarrollo Nacional, sino que debe quedar incluido en el Plan Plurianual de Inversiones, que a nivel nacional también lo deben sacar. Ese trazador presupuestal debe quedar. Y después ya, ¿cierto? El próximo año se revisa que cuando el presidente envíe eso al Congreso, tenga un presupuesto adicionado a esa política pública de juventud. Es un poco claro. Eso ya es una discusión, como le digo, a nivel municipal con todos estos contextos que les planteé anteriormente, ¿no? De lo que significa una política pública en lo rural y que lo rural no es homogéneo, es heterogéneo, que es diverso y que tiene unos reconocimientos a comunidades indígenas, afrodescendientes y que no tiene unos reconocimientos a las comunidades campesinas, ¿no? Eso es como, digamos, lo que se ha venido planteando frente a eso. Una política pública, yo no conozco hasta ahora una política pública que se haya formulado y se haya implementado. Bueno, la de las fuerzas militares, la de la policía. Esta sí, digamos, se formuló, le asignaron presupuesto y se está implementando. Esa tiene, digamos, la de las fuerzas militares, se definió una política pública y esa es como la más operativa. Otras así que uno, digamos, pueda estudiar o que pueda hacerle seguimiento, digamos, no conozco unas. Algunas han avanzado más que otras, pero generalmente tienen muchas falencias por lo que planteé anteriormente. Generalmente no tienen asignaciones presupuestales. Y más a municipios de quinta categoría, Agustín Codazzi, INSA, Corinto, los municipios de Montes de María son municipios de quinta categoría que cuando uno les revisa sus finanzas presupuestales, lo que están es endeudados con los bancos, pagando intereses, ¿cierto? Y en una quiebra total. Entonces, digamos, un municipio de esa categoría, pues constituye una política pública, no le ve tanto sentido a la hora de que pues, no se va a implementar. Simplemente porque hay una falencia mucho más grande y hay unas correcciones que hay que ser mucho más grandes frente a estos temas. Bueno, eso era lo que les quería compartir. No sé si alguno de ustedes tienen preguntas, aclaraciones. Este material creo que ya lo envié a Jairo. Habría que preguntarle a la que está aquí ayudándonos a coordinar logísticamente eso, si es posible hacerlo llegar a los participantes. No sé si preguntas. Sí, señor.
No sé si su merced me da la palabra o ya levanté la mano, pero no sé. Sí, dale, dale. Es que yo acá no estoy mirando, Listo. no sé. Bueno, pues me parece muy interesante su exposición. Detrás de la política pública también hay como, considero yo, hay unas identidades asignadas, ¿no? Usted es campesino porque es obrero, usted es joven rural porque tiene tal edad, porque tiene ciertas características, hay unas identidades que le asigna la política a esos sujetos e intenta clasificarlos. Me llama la atención que usted desde el principio de la exposición habla que lo rural no es homogéneo. Recordaba un poquito esos hitos de la política, por ejemplo, la ley 388 del 97, que hablaba que lo rural entraba a la categoría resto. Lo rural era no, lo que no era la ciudad. Y también recordaba lo que planteaba el Departamento Nacional de Planeación en el 2014, que dice que lo rural se divide pues hay ciudades aglomeraciones, hay municipios rurales, rurales dispersos, ciudades intermedias, etcétera. ¿Usted cree que esas definiciones de lo rural abarcan toda esa complejidad esos instrumentos que utiliza el Estado para decir esto, que esto es y lo que no es, son simplemente instrumentos que homogenizan? Vale, yo arranco por el final. Yo considero que esos instrumentos, muchos de los que están homogenizan, digamos, la intervención y la definición de, digamos, de políticas. ¿Sí? Porque digamos, eso va mucho más allá. Seguramente, seguramente para el Estado le sirve más dos categorías, ¿no? Que era como un poco la intervención que, como digamos, se realizaba anteriormente, que era lo urbano y lo rural, punto. ¿Cierto? Después empezaron a encontrar las brechas sociales, la pobreza multidimensional, la pobreza monetaria, y entonces afectaba más a lo rural. Entonces dijeron, bueno, en este estudio que hizo Campo, ¿sí? La misión rural, empezaron a tener precisamente esas reflexiones, porque digamos, ese enfoque de lo urbano, rural o rural disperso es muy, digamos, muy alrededor de esta escuela cepalina, digamos, de la CEPAL, digamos, que dice, mira, este problema no se va a solucionar solamente con, digamos, esas categorías, sino que hay que ir más allá, ¿cierto? Y hay que establecer una relación entre lo rural, lo urbano y lo rural disperso, ¿cierto? Para así, y eso, claro, uno dice, bueno, ¿y estos conceptos, eso qué nos trae? Pues esos conceptos son los que al final y al cabo vienen a definir hacia dónde se orientan los recursos económicos, ¿cierto? Entonces, ¿hacia dónde van? Hacia lo rural disperso. ¿Y lo rural disperso qué es? ¿Cierto? Municipios. Y los municipios, y cuando uno va a revisar esas inversiones en lo rural disperso, en los municipios, ¿dónde se concentra? En las cabeceras municipales. ¿Cierto? Y cuando uno hace un balance de indicadores de bienestar o de calidad de vida entre las cabeceras municipales y lo rural, dentro de lo rural disperso, va a encontrar unas brechas gigantes. ¿Sí? Entonces encontramos que la pobreza multidimensional en la cabecera municipal del municipio rural disperso es un porcentaje, y mientras que en lo rural, del rural disperso es el doble. ¿Sí? Digamos, empiezan a ver digamos, como esa exclusión, esa segregación nuevamente. Entonces yo parto de eso, que muchas veces lo que esos instrumentos homogenizan, y ahí está, digamos, el papel entonces de las comunidades y las organizaciones y de los territorios en plantear, bueno, entonces frente a esto, ¿cuál es el papel? Un poco como la ruta que viene planteando las plataformas y las organizaciones campesinas, ¿no? Porque ahora, entonces, eso ya no es solamente unas categorías para definir lo geográfico y qué tan lejos está de no dicho, lo rural disperso, eso es una categoría para definir usted qué tan lejos está del desarrollo, que es lo urbano. ¿Mm? Entonces le dicen, ven, no solamente tienes que tener en cuenta eso, sino que además tiene que tener en cuenta es que en lo rural y en lo rural disperso hay unas identidades. ¿Sí? Usted puede ser un joven indígena, ¿cierto? Un joven campesino, un joven afrodescendiente, un joven rom, un joven gitano. Entonces, digamos que eso ya empieza un poco digamos, a complejizarse, y por lo mínimamente eso debe conllevar a empezar a ajustar instrumentos de planeación,
¿cierto? Ahí le toca el DANE, el DNP, empezar a ajustar precisamente esos instrumentos para que no sean homogenizantes. Si uno lo puede ver digamos, con inversiones. Uno puede mirar muchas veces que al Estado lo que más le interesa es, digamos, yo necesito ejecutar y punto, independientemente de eso a dónde le está llegando. Por ejemplo, durante el siglo pasado y lo que va de este siglo, identificar obrero rural o trabajador rural negando al campesinado, eso significó mucho en la visión que tenía el Estado en los gobiernos, ¿cierto? Significó mucho, ¿por qué? Porque entonces ellos dijeron, como el campesinado no requiere inversión, ¿sí? Lo que requiere es apoyar a los gremios, requiere a los grandes empresarios, y usted se pone a mirar esas lógicas, y esas son las que persisten. El otro día, con todo este tema de reconocimiento del campesinado, no sé si hay una entrevista que le hacen a, a, al senador de Oxígeno, sí, que ya no es de Oxígeno, ¿cómo es que se llama? Que estuvo liderando el proceso de paz con las FARC, se me fue el nombre. Humberto de la Calle. Humberto de la Calle, a él decía, no se requiere un reconocimiento al campesino porque eso es poner más talanqueras al desarrollo. Eso es poner más limitantes al desarrollo. Claro, porque él tiene ese enfoque, ¿cierto? Y eso, digamos, tiene ese enfoque anterior, ese enfoque de que, pues, aquí lo que genera desarrollo es la gran empresa, aquí lo que genera desarrollo es, inclusive, usted lo ve en los discursos también del presidente, es el capitalismo, cuando, digamos, eso ya está siendo transgredido por esas identidades. Lo que pasa es que no se ha hecho notar, pero por ejemplo, lo que está pasando en el norte del Cauca. El norte del Cauca en este momento está en paro, enfrentados indígenas y afrodescendientes. Hoy acaba de salir las comunidades indígenas en Buenaventura y taparon la vía al mar. Y fueron comunidades que estuvieron con el actual gobierno. Digamos, y ahí frente a eso, ¿cuáles son las reflexiones que hay que hacer, ¿cierto? Para eso? Algo se está haciendo mal para, digamos, digamos, no tramitar ese tipo de conflictos. Entonces, digamos que eso es mucho más complejo, pero a la hora de profundizar mucho más, yo creo que se van reconociendo poblaciones, se van reconociendo problemáticas, y yo creo que se deben ir ajustando esos instrumentos de planeación y definición de políticas públicas. Creo que eso es como la apuesta. Hay un instrumento de planeación que me parece que fue no perfecto, pero pues por lo menos trató de llevar eso, que fueron los PEDET. ¿Sí? Los programas de desarrollo con enfoque territorial que terminan en pactos municipales y en el PATR. Esos instrumentos de planeación se acercan mucho más a las complejidades territoriales. Yo creo que de esa experiencia la institucionalidad debería retomar y recoger y aplicar a las diferentes instituciones encargadas de definir los instrumentos y las instancias de planificación. No sé, ¿hay alguna otra pregunta o crees que vamos cerrando acá? Sí, yo no veo las manos, pero eso, prendan el micrófono. Sí, hola, ¿me escuchan? Sí, Ok, tengo la mano levantada, como dice que no veo las manos. Bueno, yo estoy ante nada como instructor, no pertenezco al territorio colombiano, estoy en un país vecino y bueno, hay algunos términos en cuanto a la legislación que no digiero bien, ¿no? Pero se me hacen algunas interrogantes en mi imaginación en términos de estas dimensiones, porque por supuesto hay que entregar unas actividades en este diplomado y bueno, busco la forma de concatenar la realidad colombiana con la realidad del país latinoamericano en el que yo vivo, que es Venezuela, país que ha desarrollado algunos buenos pero desacertados intentos en términos de
lo que es el campesinado, la ruralidad, de las poblaciones indígenas, lo heterocléctico o lo heterogéneo que allí se da en esos territorios, ¿no? Por supuesto, Colombia creo yo que tiene mayor población campesina que en Venezuela por la extensión del territorio. Pero me genera curiosidad esas dimensiones, que también las puedo ubicar como algunas categorías, y me gustaría preguntarte si estas son categorías, como dijo la compañera que intervino luego de mi primera intervención, cuando preguntaba acerca del material, que ella decía que estas categorías habían sido, o estas dimensiones habían sido constituidas desde la apreciación de especialistas. ¿Ok? Me llama bastante la atención cuando ella hace el énfasis en el término de los especialistas, porque los especialistas, como especialistas, muchas veces el sentir ontológico del verdadero habitante no puede caer en no ser tan bien considerado, o las particularidades de esa consideración del campesino o del indígena. Vamos a hablar de esto como ejemplo. ¿Okay? Mi pregunta es, estas dimensiones son las dimensiones que se deben utilizar en este primer módulo para la observancia que hay que hacer en el territorio que nosotros ya vayamos imaginando para lo que es la primera entrega. Esto lo pregunto porque, claro, yo estoy en Venezuela y hay dimensiones que se asemejan, ¿no? Pero yo soy de los que a veces considera que las dimensiones y las categorías deben ser algo que emerge de las realidades, ¿sí? De las realidades que son objeto de estudio en este caso de nosotros que vamos a ser investigadores en este diplomado, por supuesto, ¿no? Sí me explico. Sí, sí, te entiendo. Digamos, frente a lo que van a observar en los territorios, ¿cuál debería ser como estos sectores que usted llama, digo, estas categorías que llamas, o estas dimensiones, o considerar otras, ¿no? Sí, porque a veces, o sea, no quiero generar una polémica, pero a veces estas observaciones pueden ser generadoras de algo que pueda innovar, ¿no? Que considero yo, con toda la humildad y con todo el respeto hacia usted y a todos los participantes, porque me parece que a veces hacer las consideraciones desde una apreciación institucional del Estado o desde el especialista como tal, se puede desvincular, ¿no? Claro, podría ser una dimensión de inicio, ¿no? Y por supuesto, por decir algo de la dimensión productiva, yo puede emerger una subcategoría, vamos a llamarlo así, o una subdimensión que me puede generar un mayor producto que la del inicio, ¿no? Correcto, vale. Pues un poco para contar, digamos que las dimensiones o categorías que se plantean acá, que está la asociatividad, lo cultural, lo productivo y lo territorial, de las organizaciones campesinas, ¿cuáles estaban planteando? Estaban planteando seis categorías. La categoría organizativa política, que no está ahí en lo que fue reconocido en la negociación. La categoría ambiental, que no está ahí, y la categoría comunicativa, que tampoco está ahí. Es decir, tres categorías o tres dimensiones que, digamos, en esta negociación con los expertos, con la institución, no se consideraron. Se consideraron las cuatro que están ahí. La asociativa, es una discusión ahí entre lo organizativo, político y lo asociativo, ya se aceptaron. Entonces, lo asociativo quedó. Lo cultural, lo productivo y lo territorial. Ahora, a la hora de, digamos, de pensarse un proyecto, de pensarse, digamos, una acción
ya sea de tipo académico, de política pública, sí debería considerarse las 6 dimensiones, es decir, la asociativa, la cultural, la productiva, la territorial, la ambiental y la comunicativa. Y digo, ¿por qué lo ambiental? Es que lo ambiental va a ser, es en este momento, se va a convertir en la agenda principal del mundo, ¿cierto? Y de muchos países en este momento, la agenda ambiental va a ser la que empieza a definir las rutas en intervención del Estado, y que ya lo empezaron a definir, ¿sí? Y eso se lo está demostrando con las sequías en Europa, ¿cierto? Las pérdidas de cosecha en Sudamérica. Entonces, esa agenda ambiental va a tomar fuerza ahí. Si me preguntan ustedes qué dimensiones deberían tenerse en cuenta, yo diría las 6 que en este momento las organizaciones se han planteado y siguen exigiendo que se incorporen las otras 2, ¿no? Lo organizativo político, y que para el Estado, para el gobierno se llama asociativo, lo cultural, lo productivo, lo territorial y lo ambiental. Creo que esas son las dimensiones que deberían a la hora de pensarse. Ahora, ¿por qué? Porque muchas veces, como el proceso que nos han enseñado un poco a investigar o a trabajar desde, sobre todo la academia, es cuando, digamos, se divide, ¿no? No, pues es que no, abordar todas las categorías es muy complejo porque es mucho trabajo, hay que dividirlas y subdividir esas categorías. Cuando se dividen esas categorías, pues se entra en una problemática, no ver la dimensión que hay en los territorios, ¿cierto? Y es que por ejemplo, la dimensión cultural es súper clave para entender las dinámicas organizativas territoriales de resistencia y de movilización que tienen las comunidades rurales. Eso es re clave entenderlo, porque uno dice, bueno, ¿por qué razones, no sé, un territorio específico, norte del Cauca, ¿cierto? Donde eso está, la mayoría está lleno de caña, las organizaciones y las comunidades siguen exigiendo el reconocimiento del campesinado. ¿Y por qué razón? ¿Qué los lleva a que sean tercos, ¿cierto? De seguir exigiendo ese tema. ¿Por qué razón en todo este desarrollo del capitalismo no logró en el mundo, no logró convertir esas poblaciones rurales a obreros, como se pensaba, a trabajadores rurales, a que las empresas, las farmers eran las que iban a generar el desarrollo, y sigue existiendo el campesinado, y que en este momento el campesinado es reconocido, o las poblaciones rurales son reconocidas como unos actores principales para el cambio climático, por ejemplo, para la producción de alimentos. Ahorita apenas en este siglo están reconociendo eso, ¿no? Que son los que producen los alimentos, que son los que cuidan el medio ambiente, ¿sí? Le están dando digamos, un valor, y están reconociendo un valor en estos temas, cuando desde el Estado, desde los gobiernos, desde las políticas, fueron estigmatizados, fueron segregados y fueron excluidos de todo este desarrollo. Entonces, sí creo que eso pasa por entender esas dimensiones. Perfecto, muchas gracias. Hola, ¿me escuchan? Aló. Sí, sí, Jennifer. Bueno, es que resulta, me surgió una duda, profe, de si esta política pública es lo mismo o funciona como un sinónimo de un proyecto de ley. Es que, bueno, no sé, sabía que estaba circulando, se había lanzado un proyecto de ley para reconocer a este campesinado como un sujeto especial de derechos. Y pues bueno, ya que estábamos hablando como de esto de las políticas públicas, me preguntaba pues si son lo mismo, pues si este proyecto del reconocimiento del campesinado como sujeto especial de derecho tuvo que haber tenido esta misma ruta o una ruta similar, pues para que se pudiera, sí, visibilizar, lanzar, proponer. Entonces sí, era como básicamente eso, de si es lo mismo la política pública o el proyecto de ley. Vale, Jennifer. Digamos, son 2 rutas diferentes, ¿cierto? Son 2 rutas diferentes que van a atender una misma población. Digamos, como que el fin es atender la población campesina, pero tienen 2 rutas diferentes. Entonces, con el tema del reconocimiento del campesino como sujeto de derechos, digamos, la ruta que han venido planteando las organizaciones campesinas es que Colombia ratifique, ¿cierto? Colombia ratifique los derechos de los campesinos que fueron aprobados por la ONU. No sé si los habrán escuchado, ¿cierto? Que es que
Dame un minuto, lo estoy buscando. Sí, entonces los campesinos le solicitan al presidente de la República, Gustavo Petro, ya que el anterior presidente, Iván Duque, no ratificó, ¿no? Entonces le piden al gobierno colombiano que ratifique, ¿cierto?, los derechos, ratifique la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y campesinas y de otras personas que trabajan en las zonas rurales. Sí, es la resolución 165, ¿sí?, de la ONU. Entonces, esa es la ruta. Entonces, los campesinos están diciendo, como requerimos un reconocimiento, se requiere que ya digamos, se ha avanzado a nivel universal, a nivel digamos, de la ONU, se ha avanzado en ese reconocimiento del campesinado, ¿cierto? La mayoría de países aprobaron ese reconocimiento de los derechos de los campesinos, excepto Estados Unidos, algunos de los Países Bajos, y pues Colombia, digamos, no aprobó ahí, digamos como que no se adhirieron a esa adhesión o a ese reconocimiento. Entonces, un primer paso, digamos, dentro de esa ruta es que Colombia, mediante el presidente, ratifique eso. ¿Eso qué significa? Una vez Colombia y el presidente, que es, digamos, como su representante legal ante el mundo, ratifique esos derechos, eso se viene una serie de cambios normativos a nivel nacional. Y esos cambios normativos, ¿quién los debe hacer? Los debe hacer, por ejemplo, el Congreso de la República, la Cámara y el Senado. Entonces, esos cambios normativos entonces arrancan en que ya el campesino es un sujeto de derechos y por tanto debe ampliarse, por ejemplo, la ley 160 del 94. Sí, debe ampliarse porque ahí, en esa ley 160, no reconocen los campesinos. Ahí no dice, ahí no está el concepto del campesino, cuántas son, dónde están, ahí no lo reconocen. Entonces, debe presentarse una reforma de ley en el marco de la ley 160, no, la eliminación de la ley 160 no, sino en el marco de la ley 160, que reglamente esos derechos de los campesinos. Entonces, esos derechos de los campesinos van a pasar seguramente por esta misma discusión que estamos teniendo ahorita. Esas dimensiones, lo asociativo, lo cultural, lo productivo, lo territorial, lo ambiental y lo comunicativo. Puede ser, por ahí puede pasar. Entonces, hay ya un reconocimiento del campesino como sujeto de derechos. Y como ya en Colombia saben cuántos hay, dónde están y qué necesidades tienen, digamos que es mucho más específico. Les voy a mandar, ahorita al profesor Jair le voy a mandar la resolución de la ONU, que es muy clave que usted la conozcan, que la lean, porque ahí ya les dan un reconocimiento como un agente cultural, como un agente que conserva el medio ambiente, como un agente que protege las semillas, que protege el banco de germoplasma, digamos, dan una serie de elementos que en la vida cotidiana es lo que hace el campesinado. Sí, hay, digamos, por eso es tan importante, digamos, que es tan importante que Colombia ratifique esos derechos de los campesinos y luego, a partir de reformas, se reconozca esos derechos. Claro, eso va a reconocer en términos de lo cultural, de lo productivo, lo territorial. Por ejemplo, les voy a colocar un ejemplo. El tema de que el campesino conserva, reproduce, ¿sí? y reproduce y comparte semillas, ¿eso es más productivo o eso es más cultural? Eso es que entre los vecinos van y se entregan una semilla, el vecino va y la siembra, y mira, a mí con este maíz me fue bien, y entonces el otro va y lo siembra. Eso no viene en ningún paquete tecnológico. Eso viene de una dinámica organizativa, de una dinámica comunitaria, de una dinámica cultural, ¿cierto? Y precisamente la ONU lo que empieza en esos derechos a resaltar ese tipo de prácticas. ¿Sí? ¿Por qué una reflexión? ¿Por qué razón el campesino sigue produciendo alimentos y sigue conservando semillas y sigue protegiendo el medio ambiente y lo sigue conservando? ¿Por qué razón? ¿Cierto? Y eso viene no solamente de un tema productivo, sino un tema cultural, un tema territorial, un tema comunitario, ¿sí? Entonces, creo que esa es la ruta. Entonces, ahí está la primera ruta. Una vez ya reconocido el campesinado, ¿cierto? Se viene la otra, que ya es una política pública, ¿cierto? Que también los campesinos se movilizaron y con el gobierno de Duque en el Plan Nacional de Desarrollo lograron, ¿sí? Lograron meter un artículo que les
que les incluyera la política pública del campesinado, ¿cierto? Pero como la política pública del campesinado se identifica una problemática específica y, ¿cierto? Y generar unas acciones afirmativas, ¿sí? De atender a esa población prioritaria, ¿cierto? En términos de acceso a derechos, en términos de acceso a servicios, a todo eso. Pero esa política pública campesina no le va a dar el reconocimiento de derechos a los campesinos. El que le da el reconocimiento de los derechos a los campesinos es que el presidente se adhiera a los derechos de los campesinos de la ONU y luego el Congreso ratifique eso mediante reformas en el Congreso. Eso es la ruta. Y la política pública ya vendría a ser el instrumento de implementación de algunas acciones que van a quedar en el reconocimiento de los derechos, pero más es que hay que atender a esta población prioritaria en temas de acceso a vías, en temas de vivienda, en temas de derechos básicos, digámoslo así. Esas son un poco las dos rutas que se plantean. Listo, muchas gracias. Sí, ya me quedó mucho más claro. Gracias, profe. Bueno, yo les agradezco por la clase. Yo les voy a enviar, ¿quién es que está aquí coordinando? No sé, yo veo a Jairo aquí, pero no sé si es Jairo o es quién está ahí. Les voy a enviar por medio de Jairo la Declaración de los Derechos de los Campesinos de la ONU. Les voy a volver a reenviar este documento de encuesta y muy importante que se lean los informes de la Comisión de la Verdad. Creo que nos dan elementos históricos, políticos para entender este conflicto armado que ha vivido Colombia y este conflicto en general que han vivido las comunidades rurales, ¿vale? Les agradezco por haber compartido conmigo. Bueno, ojalá les haya servido y bueno, cualquier cosa ahí estaremos atentos a enviar documentación o si tienen más preguntas. Muchas gracias a todos y todas. Bueno, muchas gracias a ti también. Vale.